una de las viviendas del primer patio, reinaba un silencio denso, casi irrespirable. Don Ramón estaba sentado frente a su pequeña mesa de madera, con los codos sobre el mantel deshilachado y el rostro hundido entre sus manos. Llevaba horas sin moverse. En su mente se revolvían pensamientos que lo atormentaban desde hacía semanas. El dinero no alcanzaba. No importaba cuánto buscara trabajo o cuántos oficios mal pagados intentara, las deudas seguían creciendo. Pero más que nada, lo que le dolía era ver a su hija, su pequeña Chilindrina, sonriendo a pesar del hambre. No me lo dice, susurró don Ramón, mirando un plato vacío frente a él. Pero sé que tiene hambre. Sé que se aguanta para no preocuparme. Suspiró profundamente, con los ojos humedecidos. También pensaba en el señor Barriga, y en las eternas visitas que terminaban en reclamos, empujones y amenazas de desalojo. 14 meses. Repitió, casi con vergüenza. Si tan solo hubiera aceptado ese trabajo fijo hace años. Si no hubiera sido tan orgulloso, si no hubiera dejado pasar tantas oportunidades. ¿Habré hecho todo mal? El silencio se hizo aún más profundo, hasta que un golpe seco interrumpió sus pensamientos. Don Ramón se incorporó lentamente. Con un mal presentimiento, se dirigió a la puerta. Al abrirla, no se sorprendió al ver quién estaba del otro lado. Señor Barriga, dijo con una mezcla de resignación y molestia. El hombre robusto, con su maletín en mano y gotas de sudor en la frente, le sonrió con incomodidad. Buenas tardes, don Ramón. Vengo como siempre, ya sabe. La renta. Don Ramón no dijo nada. Bajó la mirada, se hizo a un lado y señaló con la cabeza hacia el interior. Pase. El señor Barriga lo miró con extrañeza. No era habitual que lo invitaran a pasar. Cruzó la puerta con cuidado, observando el lugar. Humilde, desordenado, pero con un aire de hogar. Ambos se sentaron frente a frente, en silencio. Por un momento, no hubo más que el chirrido de las sillas viejas. ¿Está usted bien?, preguntó el señor Barriga, dejando el maletín sobre la mesa. Don Ramón soltó una risa amarga. Bien. Mire alrededor, señor Barriga. ¿Usted cree que alguien puede estar bien viviendo así? El señor Barriga frunció el ceño. Estaba acostumbrado a los regaños, a los gritos, a las carreras por la vecindad. Pero ese don Ramón que tenía delante, parecía otro. Derrotado. Cansado. Mire, yo sé que siempre llego con exigencias, dijo el señor Barriga, más tranquilo. Pero si usted quiere hablar, pues aquí estoy. Don Ramón lo miró fijamente por primera vez en años. Se veía sincero. No tengo cómo pagarle, señor Barriga. Y no lo digo por burla, ni por querer salirme con la mía. Ya no sé qué hacer. ¿Y su hija?, preguntó el señor Barriga. ¿Cómo está ella? Don Ramón apretó los puños, conteniendo la emoción. Finge que está bien. Pero yo la conozco. Sé cuando no ha comido. Sé cuando se acuesta con el estómago vacío. El silencio volvió a reinar por unos segundos. ¿Sabe qué es lo peor?, añadió don Ramón. Que a veces me pregunto si no habría sido mejor que se fuera con su madre. El señor Barriga bajó la mirada, conmovido. Don Ramón, no es necesario que pase por esto solo. Tal vez pueda ayudarle. Tengo algunos contactos. Un trabajo sencillo, pero estable. Don Ramón lo miró con esperanza, aunque sin decir nada. Lo hablaré con ellos, continuó el señor Barriga. No le prometo nada, pero es lo mínimo que puedo hacer. Después de unos segundos de silencio, el señor Barriga metió la mano en su saco y sacó un billete arrugado. Lo colocó sobre la mesa con suavidad, como si temiera ofender. No es mucho, don Ramón, dijo en voz baja. Pero con esto alcanza para comer bien unos días. Don Ramón abrió los ojos con sorpresa. Nadie le daba dinero así como así. Lo miró, luego miró el billete, y volvió a mirarlo a él. ¿Está seguro, señor Barriga? Claro que sí, respondió el señor Barriga. Y no se preocupe por la renta, puedo esperar unos meses más. Sé que es usted un buen hombre, y un buen padre. Don Ramón tragó saliva. Nadie le decía esas palabras desde hacía mucho tiempo. Se levantó lentamente y le estrechó la mano con firmeza. Gracias, de verdad. El señor Barriga asintió con una sonrisa cálida. Ahora, si me disculpa, me falta cobrarle a doña Florinda, dijo mientras tomaba su maletín. Sé que no me lo va a poner fácil.
Ambos soltaron una pequeña risa antes de que el señor Barriga se marchara del departamento. Don Ramón lo siguió con la mirada hasta que lo perdió de vista en el pasillo. Con el billete en mano, don Ramón sintió como algo dentro de él cambiaba. No era solo la oportunidad de comer, era el hecho de que alguien creyera en él. Con nuevos ánimos, se puso su gorra, tomó una bolsa de tela y salió de la vecindad rumbo al mercado. Y al caminar por una de las calles cercanas, algo llamó su atención. Era un local nuevo, con un cartel colgado aún sin terminar de pintar. Carnicería La Res. Don Ramón se detuvo al ver la vitrina. El lugar estaba limpio, iluminado y parecía recién abierto. Pero lo que realmente captó su interés fue un cartel junto a la puerta. Se necesita ayudante de carnicero. Trabajo inmediato. Don Ramón se quedó pensativo unos segundos. Miró el letrero, miró su ropa, y luego alzó la cabeza con decisión. No pierdo nada con intentarlo, exclamó. Y después entró al local. La puerta hizo sonar una pequeña campanita, y desde el fondo salió un hombre alto, con un delantal manchado y una mirada cansada. ¿Busca algo? En realidad, sí, respondió don Ramón. Vi el letrero. Busco trabajo. El carnicero lo observó de pies a cabeza, como evaluando su temple. Luego se encogió de hombros. ¿Sabe usar cuchillos grandes? Una vez peleé con uno, dijo don Ramón en broma, levantando las cejas. El carnicero soltó una risa seca. Está bien. Venga mañana a las 6. Es trabajo pesado, pero si aguanta, aquí tiene un lugar. Don Ramón no lo podía creer. Apenas había preguntado, y ya tenía trabajo. Gracias. De verdad, gracias. El carnicero asintió y volvió a perderse en la parte trasera del local. Don Ramón salió de ahí con el corazón latiendo a 1000 por hora. No solo había conseguido comida, también había conseguido empleo. Después de eso, pasaron las horas, y en la vecindad, el Chavo, Kiko y la Chilindrina jugaban a los policías y ladrones. Corrían de un lado a otro, riendo y gritando, cuando de pronto, se detuvieron al ver una silueta acercarse. Miren, gritó Kiko. Es don Ramón. Don Ramón apareció por la entrada principal, cargando una canasta llena de pan, frutas, y un par de paquetes envueltos en papel marrón. Pero lo que más destacaba era su sonrisa. Papá, gritó la Chilindrina corriendo hacia él. Don Ramón, ¿qué trae ahí?, preguntó el Chavo con los ojos brillando. Comida, muchacho, respondió don Ramón. Y no cualquier comida, vamos a comer como reyes esta noche. ¿Y de dónde sacó todo eso?, preguntó Kiko, incrédulo. Don Ramón bajó la canasta y se secó la frente. El señor Barriga me dio un dinero para ayudarnos, y además, hizo una pausa dramática. Conseguí trabajo. Voy a ser ayudante de carnicero. Los niños abrieron la boca al mismo tiempo. ¿De verdad?, exclamaron al unísono. Así es, respondió don Ramón con orgullo. Empezaré mañana mismo. El Chavo y la Chilindrina se miraron emocionados. ¿Vamos a comer algo delicioso, papito? ¿Y yo puedo ir también?, preguntó el Chavo, con las manos juntas como si rezara. Don Ramón rió con fuerza. Claro que sí, Chavo. Te lo ganaste. Con eso, tomó la canasta y caminó hacia su departamento, seguido por la Chilindrina y el Chavo, que no podían contener la emoción. Kiko, por su parte, sonrió sincero. Qué bueno por don Ramón, dijo, antes de correr a contarle la noticia a doña Florinda. Todo parecía ir bien. Todo parecía demasiado perfecto. Y a la mañana siguiente, aún con el cielo oscuro y el ambiente fresco, don Ramón se levantó con energías renovadas. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un motivo para salir temprano. Se lavó la cara, se puso su gorra favorita, y después de asegurarse de que la Chilindrina aún dormía tranquila, tomó un pedazo de pan duro y salió rumbo a la carnicería. Llegó al local unos minutos antes de la hora acordada. Aún no abrían los negocios vecinos. Golpeó la puerta con suavidad, y segundos después, su nuevo jefe, con ojeras profundas y una bata blanca algo manchada, abrió. ¿Tan puntual?, preguntó con una ceja levantada. Ni siquiera yo suelo llegar a esta hora. Don Ramón se rascó la nuca, sonriendo. Bueno, más vale llegar temprano que quedarse sin trabajo. El carnicero soltó una leve risa y le hizo una seña para que entrara. Está bien, quiero ver qué tan hábil eres con los cuchillos.
Lo llevó a la parte trasera, donde había una gran mesa metálica, y encima de ella, una pieza de carne colosal, colgando del gancho. Y a un costado, había un juego de cuchillos recién afilados. «Veamos qué sabes hacer», exclamó el jefe. Don Ramón no dudó. Tomó uno de los cuchillos, se ajustó la gorra y se puso manos a la obra. Los cortes eran precisos, firmes, con una seguridad que sorprendía. Separó grasa, músculo, tendones, con una destreza que solo podía haber aprendido con la experiencia. El carnicero lo observaba en silencio. Cuando don Ramón terminó, se quedó un momento con el cuchillo en la mano, sonriendo con orgullo. Hace muchos años, trabajé en un sitio parecido. No era carnicero, pero ayudaba a preparar la carne para las ferias. El carnicero cruzó los brazos, visiblemente satisfecho. No solo tienes buena mano, también tienes buen ojo. Me gusta eso. Después de esas palabras, el jefe le explicó lo que debía hacer. Cortes específicos, preparación de pedidos, limpieza del área y atención ocasional a los clientes. Don Ramón escuchó con atención, asintiendo cada tanto. Lo tengo, jefe. Y desde ese momento, el tiempo comenzó a pasar. Don Ramón demostró ser más que capaz. A los pocos días, ya dominaba casi todas las tareas. Atendía al público con carisma, cortaba con precisión y mantenía todo limpio como si llevara años allí. Incluso se daba tiempo para limpiar los cuchillos uno por uno, dejándolos brillando antes de irse. El carnicero se mostraba cada vez más contento. Las ventas aumentaron, y cada vez más clientes regresaban diciendo que la carne tenía un sabor especial. Don Ramón no entendía por qué decían eso, si todo era carne normal, pero lo tomaba como halago. Y así, pasaron los días, las semanas. El trabajo era duro, pero gratificante. Don Ramón volvía cada noche con algo para cenar, y tanto el chavo como la Chilindrina lo esperaban con emoción. Pero entonces, llegó el día de paga. Cuando su jefe le entregó el sobre, don Ramón pensó que había habido un error. Era una suma considerable. Muy por encima de lo que él esperaba. ¿Está seguro que esto es para mí?, preguntó, sorprendido. El carnicero asintió con calma. Te lo ganaste. Has trabajado duro, no te has quejado, y gracias a ti, las ganancias han subido como nunca. La gente confía en ti. Don Ramón no supo qué decir. Por primera vez, sentía que el esfuerzo valía la pena. Y esa noche, cuando la carnicería cerró, don Ramón caminó por las calles con una sonrisa que le cruzaba el rostro entero. Sentía el sobre de dinero dentro del bolsillo de su camisa, como si fuera un premio. Con esto puedo pagar varios meses de renta, se dijo. Y darle de comer a los chicos por buen tiempo. Pero cuando don Ramón llegó a la vecindad, se detuvo frente a su puerta. Y por un instante, miró el cielo. Y sin saber por qué, un escalofrío le recorrió la espalda. Como si algo, muy en el fondo, le estuviera susurrando que nada era tan perfecto por tanto tiempo. Sin embargo, sacudió la cabeza. Después, entró a su hogar, donde lo esperaban dos niños con hambre y un montón de esperanzas. Días después, en su primer día de descanso en semanas. Don Ramón se había levantado tarde, sin la presión de tener que correr al trabajo. La Chilindrina y el chavo jugaban en el patio mientras él se dedicaba a limpiar un poco la casa, tarareando una canción vieja que solía escuchar en su juventud. Pero de pronto, alguien llamó a la puerta. ¿Quién?, preguntó mientras se limpiaba las manos con un trapo. Abrió la puerta, y para su sorpresa, ahí estaba el señor Barriga. «Ah, señor Barriga», exclamó con una sonrisa sincera, algo que rara vez se veía en su rostro. «Buenos días, don Ramón. No se preocupe, no vine a cobrar la renta esta vez», dijo con tono amistoso. «Solo quería ver cómo estaba». «¿Verme? ¿A mí?». Don Ramón sonrió más. «Pase, pase, no se quede ahí parado». El señor Barriga entró al pequeño hogar y se sorprendió al ver que había un olor agradable a comida recién hecha, el lugar algo más ordenado, y sobre todo, a don Ramón, feliz. «¿Y qué ha pasado?». «La última vez que lo vi estaba usted al borde del colapso». Don Ramón se sentó con él, le sirvió un vaso de agua y comenzó a contarle todo. Cómo encontró la carnicería, cómo consiguió el empleo, lo bien que se llevaba con su jefe y cómo ahora podía alimentar a la Chilindrina y al chavo sin tener que pedir favores.
El señor Barriga escuchaba con una sonrisa que se agrandaba más y más. Me alegra mucho escucharlo, don Ramón. Se lo merece. Y entonces, para completar ese momento de satisfacción, don Ramón sacó un pequeño sobre con varios billetes. Aquí tiene, señor Barriga. Con esto cubro unos meses de renta que le debía. El señor Barriga parpadeó, sorprendido. ¿Está seguro? Claro que sí. Afirmó don Ramón. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que me ayudó cuando más lo necesitaba. El señor Barriga tomó el sobre con un leve gesto de emoción en el rostro. No es nada, don Ramón. A veces, la vida solo necesita de un pequeño empujón. El señor Barriga se levantó, le dio una palmada amistosa en el hombro, y antes de irse, le deseó suerte en su trabajo. Don Ramón lo acompañó hasta la salida, sintiéndose más en paz que nunca. Después de eso, pasaron las semanas, y don Ramón siguió trabajando en la carnicería. Conocía a los clientes por nombre, aprendió a elegir los mejores cortes, incluso algunos empezaron a pedir específicamente que él los atendiera. No había quejas. Solo elogios. Pero todo cambió una noche. Era un cierre tranquilo. Don Ramón terminaba de limpiar el mostrador cuando su jefe, que había estado en la oficina trasera, lo llamó. Ramón, ven, quiero hablar contigo. Don Ramón se limpió las manos y fue. Su jefe estaba sentado en una silla, con una copa de vino barato en la mano y una expresión pensativa. ¿Todo bien, jefe? Preguntó don Ramón. Sí, sí. Respondió el jefe. Solo pensaba en que, quizá te interese un trabajo extra. Algo especial. ¿Extra? Exclamó don Ramón. ¿De qué se trata? El jefe dio un sorbo al vino antes de responder. Es algo más privado. Bien pagado. Pero para eso, tendrías que ensuciarte un poco las manos. Don Ramón se quedó en silencio unos segundos. La frase le sonó mal. Muy mal. Y su instinto se tensó. Había escuchado esa expresión antes, y siempre implicaba lo mismo. Lo siento, jefe. Agradezco la oferta, pero no. Sé lo que quiere decir, y no me interesa ese tipo de cosas. El jefe lo miró fijamente, sin cambiar de expresión. Luego asintió con lentitud. Está bien, lo entiendo. Pero recuerda. La oferta sigue abierta, por si algún día cambias de opinión. Don Ramón apretó los labios, incómodo, y se fue sin decir más. Pero al salir, no pudo evitar mirar una última vez a su jefe, que ahora sonreía, pero no como antes. Era una sonrisa distinta. Algo en sus ojos se sentía extraño. Demasiado extraño. Y esa noche, don Ramón tardó más de lo normal en quedarse dormido. Después de eso, pasaron los días, y don Ramón logró ignorar aquella extraña conversación con su jefe. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. La carnicería seguía recibiendo clientes, él seguía con su rutina diaria, y cada vez se sentía más seguro en su empleo. Su jefe incluso le había dado una pequeña bonificación por su buen desempeño. Pero una tarde, todo cambió. Al regresar de su trabajo, notó algo raro en la vecindad. Un silencio inquietante, miradas perdidas entre los vecinos. Pero fue Kiko quien corrió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada. Don Ramón. Se llevaron al chavo. Se lo llevaron. ¿Qué estás diciendo, Kiko? Preguntó don Ramón. Lo vi. Exclamó Kiko. Estaba vendiendo periódicos en la esquina, y de repente un coche se acercó y lo jaló. Lo metieron adentro y se fueron rápido. Yo no pude hacer nada. Don Ramón sintió como el mundo se le vino abajo. La Chilindrina salió de la casa llorando, el profesor Girafales trataba de organizar a los vecinos para buscar al niño, y el señor Barriga llamó a la policía de inmediato. Todos se movían, todos buscaban, pero nadie sabía nada. Ningún testigo. Ninguna pista. Y con el paso de los días, la esperanza comenzó a desvanecerse. Don Ramón no dormía. Apenas comía. Y cada noche recordaba esas palabras. Tendrías que ensuciarte un poco las manos. Fue entonces cuando tomó una decisión. Y esa noche, después del cierre de la carnicería, esperó a que todos los empleados se fueran. Después, se acercó a la oficina de su jefe. El hombre estaba sentado, como siempre, con una copa en la mano, revisando unos papeles. «Ramón, ¿pasa algo?», preguntó el jefe. Don Ramón cerró la puerta tras de sí. «Acepto el trabajo».
Su jefe alzó una ceja, curioso. ¿Estás seguro? No es algo que puedas deshacer después. ¿Sabes lo que implica? Hablo de cosas serias. Sangre real. Muertes reales. Don Ramón tragó saliva, pero su rostro estaba decidido. Sí. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Pero quiero algo a cambio. Sacó un papel arrugado del bolsillo de su pantalón. Era un cartel de búsqueda. En él, la imagen del chavo con su gorra, acompañado del texto. Se busca. Niño desaparecido. Quiero que me ayudes a encontrarlo. Continuó don Ramón. Quiero que uses los contactos que tengas. Si lo haces, haré lo que me pidas. Hubo un largo silencio. El jefe dejó la copa sobre la mesa y tomó el cartel. Lo miró unos segundos, y luego asintió, casi con respeto. No esperaba que ese fuera tu precio, pero está bien. Lo haremos a mi manera. Y si el niño está donde sospecho, entonces te hará falta más que cuchillos para encontrarlo. Don Ramón sintió un escalofrío. Por primera vez, su jefe no sonaba como un carnicero. Sonaba como algo más, algo que sabía demasiado sobre la oscuridad del mundo. ¿Cuándo empiezo?, preguntó don Ramón, con voz firme. Su jefe sonrió. Esta misma noche. Y aquella noche, don Ramón siguió a su jefe por callejones oscuros, lejos del bullicio de la ciudad, hasta llegar a un local sin letrero, con ventanas cubiertas y paredes negras. Una segunda carnicería, pero no como la otra. Dentro, el ambiente era pesado, cargado de un olor metálico y húmedo. Hombres con delantales manchados de sangre iban y venían, sin decir una palabra. Y al fondo, colgado como si fuese carne lista para despiezar, había un hombre vivo, amarrado por los brazos, los pies descalzos apenas tocando el suelo. Y gemía, con la cara hinchada y ensangrentada. Pero cuando el jefe entró, todos hicieron silencio y se apartaron. Don Ramón lo siguió, con el corazón latiéndole como nunca antes. Este es el hombre, Ramón, dijo su jefe, mientras señalaba al sujeto colgado. Sabe cosas. Pero no quiere hablar. Después de esas palabras, el jefe hizo un gesto a uno de sus hombres, quien trajo una bandeja con herramientas. Cuchillos afilados, ganchos de carne, pinzas, un soplete. El jefe tomó un cuchillo mediano, con filo curvo, y se lo extendió a don Ramón. Ya sabes qué hacer. Don Ramón tomó la herramienta. Sus manos temblaban. Pero su mente estaba fija en una sola cosa. El rostro del chavo. Su risa. Su inocencia. El pequeño huérfano que no tenía a nadie más. Don Ramón respiró hondo, y se acercó al hombre colgado. Por favor. No. Musitó el hombre entre lágrimas. Pero don Ramón no dijo nada. Cerró los ojos un momento, y después, como si estuviese deshuesando una res, deslizó la hoja por el costado del sujeto. La sangre brotó en chorros. Gritos desgarradores llenaron el lugar. Le cortó el muslo, luego le arrancó pequeños trozos de carne de los brazos. Cada grito era una nota más en esa sinfonía macabra. Hasta que, finalmente. Voy a hablar, por favor, exclamó el hombre. El jefe levantó la mano, y don Ramón se detuvo, jadeando. Su delantal estaba empapado. Y su mirada había cambiado. Buen trabajo, Ramón, le dijo su jefe con una media sonrisa. Ya lo tienes. Eres de los nuestros. Don Ramón asintió, aunque en su interior, algo se quebró. Pero esa noche fue solo el inicio. Durante las siguientes semanas, don Ramón vivió una doble vida. Durante el día, seguía siendo el carnicero amable que saludaba a los clientes y limpiaba con esmero sus herramientas, además de cuidar a la Chilindrina. Pero por las noches, se convertía en algo más. Algo que nunca imaginó ser. Un verdugo. Un torturador. Y cada noche, un nuevo hombre. Un nuevo alarido. Un nuevo trozo de carne desgarrada. El frío del acero ya no le pesaba en las manos. Su rostro no mostraba vacilación. Solo silencio. Y todo por una sola razón. Encontrar al chavo. Y a veces, al terminar una sesión, don Ramón se quedaba solo, mirando sus manos manchadas. Y entonces, murmuraba. Aguanta, chavo, yo te voy a encontrar, pase lo que pase. Después de eso, pasaron las semanas. Y el trabajo ya no era nuevo para don Ramón. Había perfeccionado su técnica. Sabía cómo hacer gritar a un hombre, cómo mantenerlo vivo el tiempo suficiente, cómo cortar sin matar, aún.
Pero esa noche, su jefe lo miró diferente. Con una seriedad que no había mostrado antes. Ramón, dijo, mientras lo hacía subir a una furgoneta negra. Hoy hay un trabajo especial. Don Ramón, con el rostro endurecido por todo lo vivido, solo asintió. Ya no preguntaba, ya no dudaba. Había aprendido que el silencio era su mejor máscara. Y mientras el vehículo avanzaba por calles oscuras, su jefe encendió un cigarro y comenzó a hablar. Hoy son 3. 1 debe hablar. 2 no saldrán de ahí. Escucha bien. El jefe sacó una carpeta con fotos. Y la primera, al verla, don Ramón sintió como se le helaba el corazón. Este de aquí es el profesor Girafales, dijo el jefe. Pedagogo. Buen hombre, dicen. Pero metió la pata. Pidió un préstamo a la gente equivocada, y no pagó. Lo vas a matar. Don Ramón abrió la boca, pero no dijo nada. Su mirada bajó hacia la segunda imagen. Este es el señor Hurtado, continuó el jefe. Lo atrapamos robando información. Creemos que trabaja para alguien más. A este solo lo vas a hacer hablar, ya sabes cómo. Don Ramón se mantuvo en silencio, pero la tercera foto le hizo temblar las manos. Y este, siguió el hombre, es el señor Barriga. Un empresario lo acusa de haberlo estafado hace años. Y quiere venganza. Quiere verlo muerto. Don Ramón apretó los puños. El sudor frío le corría por la espalda. Sé lo que estás pensando, dijo su jefe, dándole una última calada a su cigarro. Pero escucha esto bien, Ramón, el niño. El chavo. Lo encontramos. Don Ramón levantó la mirada, con los ojos abiertos como nunca antes. Estaba en el mercado negro. Continuó el jefe. Golpeado, pero vivo. Está bajo nuestra protección. Pero solo volverá contigo después de este trabajo. El jefe se quedó en silencio por un momento. ¿Qué eliges, Ramón? Don Ramón cerró los ojos, y no dijo nada. El vehículo se detuvo frente a un galpón abandonado. Dentro, los 3 hombres estaban atados a sillas de hierro, vendados, amordazados, con las manos ensangrentadas. Uno de ellos murmuraba como si intentara razonar dónde estaba. El jefe puso una mano sobre el hombro de don Ramón y le susurró. Son 3 vidas, Ramón. Solo 3, por una. Por ese niño que tanto quieres. Y sin esperar más, don Ramón caminó hacia la mesa de herramientas. Y las tomó con manos firmes. Ya no era un novato. Después de eso, se acercó primero al señor Hurtado. El procedimiento era claro. Dolor hasta obtener palabras. Y las obtuvo. Gritos, llanto, confesiones. Lo ataron después, apenas con vida. Pero luego, vino el turno del profesor Girafales. Don Ramón se detuvo frente a él. Le quitó la venda. Y el maestro lo miró, confundido. Don Ramón, ¿qué está pasando? Pero don Ramón no respondió. Solo le sostuvo la mirada por unos segundos. Y luego, como si algo dentro de él muriera, alzó el cuchillo. Y lo bajó. 1, 2, 3 veces. Las lágrimas se mezclaban con la sangre. Pero finalmente, el profesor Girafales ya no respiraba. Y entonces, solo quedaba uno. El señor Barriga. Don Ramón se acercó a su viejo amigo. El hombre que le dio oportunidades cuando nadie más lo hizo. Aquel que lo visitó cuando estaba sin rumbo. ¿Qué estás haciendo, don Ramón? Murmuró el señor Barriga con la voz quebrada. Don Ramón apretó los dientes, y levantó el cuchillo. Después, lo bajó. Y la sala quedó en silencio. Solo el sonido de la sangre goteando se escuchaba como una gotera persistente en medio del infierno. Don Ramón, empapado de culpa, sostenía todavía el cuchillo con el que había terminado su misión. Su jefe se acercó sin decir una palabra. Lo miró un largo rato, como si entendiera todo lo que pasaba por su cabeza. Ramón, dijo finalmente, con una voz más cálida de lo normal. Ya hiciste suficiente. Muchos hombres, demasiada sangre. Si quieres, puedes irte. Ya no te debo nada. Y tú, ya no me debes nada a mí. Don Ramón bajó la mirada. No sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer. El jefe le tendió un maletín. Estaba lleno. Dinero, más del que jamás había tenido entre las manos. Por todo tu trabajo. Y si alguna vez quieres volver, a la carnicería o a este lugar, las puertas estarán abiertas. Fuiste mi mejor empleado, Ramón.
Gracias a ti, muchas cosas han cambiado. Sin decir una palabra, don Ramón tomó el maletín. Minutos después, fue guiado hasta una nueva furgoneta negra. La puerta se abrió, y ahí estaba él. El chavo. Dormido, con algunos vendajes en los brazos y rostro, pero respirando. Vivo. Don Ramón lo miró con los ojos empañados, se llevó una mano a la boca para contener el llanto, y luego miró al jefe. Gracias, por todo. El jefe simplemente le sonrió. Nos volveremos a ver, Ramón. Quizás no aquí, pero en algún momento. Y sin más, cerró la puerta de la furgoneta. El vehículo partió en silencio, atravesando la ciudad como un fantasma entre las sombras. Y cuando finalmente llegaron, don Ramón cargó al chavo entre sus brazos como si fuera su propio hijo. Después, entró a la vecindad, abrió la puerta de su hogar, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Después de eso, pasaron los días. La vecindad celebró el regreso del chavo. Todos lo recibieron con abrazos, juegos y risas. La Chilindrina no se separaba de él ni un segundo, y hasta Kiko lo trataba con una mezcla de cariño y culpa. Sin embargo, la ausencia del profesor Girafales y el señor Barriga se notaba. Doña Florinda, en su eterna altivez, fingía que no le importaba, pero en las noches, sus ojos llorosos la delataban. Nadie sabía qué había pasado con ellos. Solo don Ramón. Y él, jamás dijo una palabra. Guardó el secreto como una cruz silenciosa. Se alejó de problemas, de rumores, de cualquier cosa que pudiera perturbar la tranquilidad que había ganado. Y dedicó sus días a cuidar del chavo y la Chilindrina. A compartir con los vecinos. A intentar vivir. Pero el tiempo pasa. Y un día, mientras caminaba por las calles cercanas, vio el viejo cartel de la carnicería. El negocio seguía. La carne, el olor, los cuchillos, todo como antes. Y cuando don Ramón entró, el jefe lo recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Ramón. ¿Qué haces por aquí? Don Ramón se acomodó el sombrero, y con una pequeña sonrisa, dijo. Vengo a ver si aún necesitan carnicero. El jefe rió. Siempre, Ramón. Los clientes te extrañaban. Y así, volvió. No a los trabajos de la noche. No a la oscuridad. Solo a cortar carne, como antes. Como si nada hubiera pasado, aunque él sabía que algo en su alma jamás volvería a ser igual. Porque hay heridas que no se ven. Y pensamientos, que nunca dejan de doler. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para